Muy buenos días, tal como se los anunciábamos, nuestra entrevista hoy en Telebuendías con el presidente de ANCAP, con José Coya, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, muchas gracias por la invitación. La gente no tiene por qué saberlo, pero teníamos su presencia agendada ya desde hace algún tiempo. Es cierto. Le agradecemos que, más allá de todo lo que se está hablando, haya venido aquí. Voy a ser directo. Ante la eventual creación de una comisión investigadora hay dos escenarios. Por un lado, esto de que la gestión que se realiza en ANCAP tome cierto tinte político, y por otro lado, bueno, que se hable, se investigue, se abra todo y eventualmente se despeje la imagen sobre cierta sombra de irregularidad. Usted como presidente de la empresa, ¿qué prefiere? No, lo primero que tengo que aclarar es que todo esto está en el ámbito político. Tú sabés que está en este momento tramitándose la preinvestigadora, por lo tanto no voy a opinar demasiado sobre eso. Pero bueno, me parece que son elementos políticos que están en juego y para ANCAP, yo ya lo he dicho en varias oportunidades, nosotros tenemos las cuentas claras, tenemos las informaciones que corresponden, hemos dado al Parlamento básicamente, que es el instrumento, digamos, donde el pueblo de alguna manera está representado, toda la información necesaria. Pero bueno, yo creo que me he enterado de algunos de los temas que están propuestos en la preinvestigadora. Lo digo con claridad, no tengo obviamente los temas afinados, pero desde el sábado creo que está saliendo en la prensa. Y bueno, no hay nada nuevo, realmente todos los temas que están planteados, por lo menos hasta donde yo conozco, son temas, algunos de unos cuantos años para atrás, que han sido motivo incluso de muchas convocatorias al Parlamento y donde se ha dado explicaciones en muchas oportunidades. Y algunos de los temas que también están planteados, vuelvo a decir lo mismo a través de la prensa, no me llaman mucho la atención y tampoco son ninguna novedad. Voy a poner un par de ejemplos. Cuando se habla del personal de ANCAP, que creo que se dice que aumentó un 35% en los últimos 10 años, que además hay algunos gastos, la verdad que no recuerdo cuáles, pero que también se han incrementado. Yo le quiero recordar a la población que en realidad tal vez la investigadora debería ser de 15 o 20 años para atrás. Porque si ustedes recuerdan, años 90, 93, 94, ANCAP tenía arriba de 4.000 personas. Por dos o tres motivos fundamentales, al año 2000 ANCAP llegó a tener 2.000 personas en toda su estructura. ¿Cuáles fueron esos motivos? Bueno, cerraron alcoholes, las puertas de cemento estaban a pocos centímetros de cerrarse, la refinería tenía un plan maestro para ejecutarse que no se ejecutaba, y algunas de las cosas que se planificaban para el futuro tampoco se realizaban. Pero además había una ley por la cual no ingresaban funcionarios públicos, por lo tanto esa cantidad de gente bajó en el año 2000 o 2005 a 2.000 personas. Y del año 2005 al 2014 somos 2.900 personas. Hemos crecido en 900 personas en su totalidad. Este nivel de personas en ANCAP es muy parecido al año 97, para tener una referencia. ¿Pero qué fue lo que cambió? Cambió la estrategia, porque la empresa dejó de cerrar sus puertas, dejó de estar próxima a cerrar sus principales negocios y se reconvirtió en lo que tenemos hoy. 10 fábricas industriales inauguradas, proyectos de negocio que están prontos para desarrollarse en su debido tiempo, obviamente no es de un día para el otro, y obviamente que eso requiere de un esfuerzo extra en recursos humanos como lo tenemos. Y sobre todo porque además va compasando, porque también se habla de productividad. Las ventas en ANCAP, en términos de combustible, pero también lo podemos ver en términos de cemento, desde los años 90 al 2000 cayeron. Del año 2000 al 2014 subieron. Estamos en combustibles, en términos genéricos, con un crecimiento superior al 40%. Entonces, creo que hay que tener conciencia de que hay una transformación de los últimos 10 años sumamente importante para la empresa, que se está desarrollando en estos tiempos, en estos años, y que nuestro objetivo principal es consolidar ese desarrollo. Entonces, hay algunos de los temas, vuelvo a decir lo mismo, de los que se conocen por la prensa, que son exactamente los mismos que se han venido conversando desde hace tiempo, y algunos de los nuevos, como estos que estoy comentando, que se deben a este tipo de cosas. O sea, no hay demasiada, desde mi punto de vista, por supuesto, personal, demasiada novedad, digamos, en los planteos. Deja varios cabos sueltos y ya vamos a profundizar en torno a ellos, pero le quiero consultar con relación a esto último. ¿Usted piensa que en caso de instalarse la comisión investigadora, ANCAP no tiene demasiado nuevo para aportar?
que ya todo esto ha sido respondido y en su momento ha sido informado el Parlamento. Por lo menos por hasta donde yo conozco los temas que se han planteado, ¿no? Que vuelvo a decir lo mismo, desde el sábado están en la prensa, así que supongo que el contenido de los temas que se han planteado en la investigadora son estos. ¿Y en algún momento no piensa, bueno, en fin, que se forme la investigadora y dejamos de hablar de este asunto de las irregularidades? Es un tema político y para nosotros, para ANCAP en particular, no hay absolutamente nada que ocultar. Yo digo exactamente lo mismo que se ha planteado a nivel del gobierno, así que esos temas son de resorte político y no los voy a decidir yo. De todas maneras, sí comento que normalmente estos temas obviamente nos ocupan un tiempo, digamos, importante de la gestión y bueno, que yo lo quiero tener para cambiar y para desarrollar el destino de esta empresa, ¿no? Todo esto que se está hablando de alguna manera le genera algún inconveniente en cuanto a la gestión. Y bueno, en la interna ANCAP te podrás imaginar, Nicolás, que en general el cuerpo gerencial y bueno, y nosotros como directores, obviamente estamos preocupados por todas estas instancias y sobre todo ocupados en tratar de que la población sepa cuál es la realidad y por supuesto que toda la realidad está a la vista. Digo porque desde el punto de vista de todos los números de ANCAP están en todos los balances, desde las informaciones que nosotros procuramos, obviamente todo lo que se pide del Parlamento se entrega, pero además están los organismos de control. Así que yo no tengo ningún reparo sobre las investigadoras, por supuesto. La empresa está abierta a brindarle toda la información que corresponda a todo el mundo. Pero bueno, pero es un resorte político, no es nuestro. Pero, por ejemplo, ¿es un problema de gestión que ANCAP pierda 7 millones de dólares por el pago de multas en la empresa Cementos del Plata? Bueno, el desarrollo... Porque digo que es parte de, de lo que se está manejando, como eventualmente de lo que se quiere indagar. Es otro de los temas que por lo menos salieron también en la prensa. En el desarrollo del negocio del cemento, en realidad que es un negocio tradicional de ANCAP desde su creación, hemos invertido fuertemente, tanto en Minas como en Paysandú. Pero además hemos desarrollado una estrategia localizada en 33, básicamente, un departamento perdón, que necesitaba realmente un impulso desde el punto de vista industrial importante y estamos instalados ahí con la fábrica de cal, que a eso se refiere las multas que se mencionan ahí. Y en realidad el desarrollo industrial que hicimos fue en conjunto con un acuerdo con Brasil, con Candiota, básicamente con la empresa brasileña, y tenemos un acuerdo comercial por 10 años. En ese acuerdo comercial, obviamente, el desarrollo industrial se iba dando de a poco. Había dos pasos fundamentales. Uno, una planta chica de cal, que es la que está funcionando desde hace años, y la nueva, que vamos a inaugurar seguramente a fin de año, que triplica la producción de cal. En ese desarrollo industrial, lógicamente, que hay en sus inicios, sobre todo en su puesta en marcha y en sus primeras ventas, algunos inconvenientes de calidad, que fueron o bien rechazados o bien sufrimos algunas multas, que son ciertas, que hay multas que sufrimos en el negocio sin lugar a dudas, pero son procesos industriales complejos, son procesos industriales de desarrollo muy importantes y nosotros valorizamos mucho más el esfuerzo que estamos haciendo para despegar una zona fronteriza con Brasil en un desarrollo industrial importante para la localidad y sobre todo porque además es un buen negocio. Es un buen negocio porque tiene un acuerdo comercial de largo plazo, es un buen negocio porque va a tener un retorno económico importante en los próximos años. ¿Cuándo va a empezar a dar ganancias? Y básicamente es una inversión de 15, 20 años, pero seguramente en los próximos 5 o 6 años tendría que comenzar a dar ganancias. Dentro de los gastos que, por ejemplo, se cuestiona también por parte de la oposición está la participación en una feria de Paraguay por casi $300.000. Nosotros tuvimos para orientar a la gente, sí, estamos hablando de una feria que sería como la Expo Prado, algo similar. Nosotros participamos en la Rural del Prado del Uruguay, ¿verdad? Tenemos negocio con Paraguay. Hace mucho tiempo ANCAP, a través de su vinculada en Argentina, Carboclor, vende petroquímicos en Paraguay. Pero además vendimos cemento, vendimos combustible, vendimos biocombustible. Por lo tanto, tenemos una relación. Tenemos a Duxa trabajando en Paraguay desde hace muchos años, asesorando a través de una consultoría. Pero además, hace poco, no salió creo que casi en ningún lado, firmamos junto con el presidente de la República un acuerdo con Petropar para que Duxa vaya al Paraguay a instalar el sistema nuestro de control vehicular que tenemos en el Uruguay desde hace algunos años. Toda esa gama de trabajo que hacemos en el Paraguay requiere también de algunos intercambios especiales. La iniciativa para nuestra participación en la feria fue básicamente en un acuerdo con Cancillería o básicamente con la Embajada de Uruguay en Paraguay y estamos mucho más que conformes con esa participación porque tratamos incluso con el sector privado, porque en ese lugar donde ANCAP participó no solamente estuvieron algunas de las empresas nuestras, como Duxa, como
Cava, como la propia Lur, sino que además estuvieron algunas empresas privadas uruguayas, 4 o 5 de ellas también participando ahí. Y fue un encuentro público-privado que hicimos en Paraguay y el presidente Mujica fue parte de esa iniciativa, cerrando de alguna manera el último día que estuvimos en esa feria. Para nosotros fue un hecho importante de relacionamiento con Paraguay. Pero no es mucho, $300.000 por participar en una feria de Pero eso. ahí hubo algunos también montos que se pagaron a través de los privados. Los privados no solamente participaron, sino que arrendaron y pagaron el metro cuadrado de la feria, digamos. Claro. O sea que en realidad eso me parece que es una buena inversión, sobre todo para las actividades que ya te contaba, las que veníamos desarrollando, pero incluso las que estamos desarrollando hoy. Algunas de las cuales todavía tampoco forman parte de algún acuerdo, pero que tenemos con Petropar en la carpeta. Usted sobrevoló el asunto. También se dice, por ejemplo, que el gasto en honorarios y contrataciones ascendió en 2014 a $85 millones. Y se dice por parte de la oposición, en la denuncia que se presenta para ver si es viable formar una investigadora, es que está un 33% por encima de 2013. Mira, te insisto en lo mismo. Yo todas las versiones que tengo son de prensa, obviamente no tengo lo oficial, pero te insisto en lo mismo. La empresa se transformó desde el 2005 para acá en algo así como 3 o 4 veces más lo que era. Pero además, no solo reactivamos el negocio del cemento, reactivamos lo que era la vieja división Alcole, que fue cerrada por la derecha en los años 90 a 2000. Algunos de los negocios en los que ANCAP participaba siempre se desarrollaron, pero algunos de los que no teníamos son los que tenemos hoy. El desarrollo de los biocombustibles es parte de la política energética del Uruguay desde el año 2010, acordada por todos los partidos políticos. El desarrollo del negocio de la cal, pero hay algunos desarrollos y algunas actividades que son mucho más importantes y que en general en las entrevistas no las mencionamos, pero aprovecho esta, que es la exploración petrolera. Hay casi 2.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en el Uruguay en los últimos años, producto de la actividad básicamente que ha desarrollado ANCAP en la exploración petrolera, tanto en el agua como en tierra. Y ahí están las expectativas para el año que viene, para dentro de 2 años. Por lo tanto, creo que hay una diferencia enorme, pero enorme, entre lo que se compara, que vuelvo a decir lo mismo, 10 años atrás, 15 años atrás, cerrábamos el cole, estamos a pocos centímetros de cerrar las puertas de cemento y la refinería funcionaba con los combustibles que tenía el Uruguay. Y tenía un plan maestro establecido que no lo llevaron adelante. Y todo eso sucedió del 2005 para acá. Entonces, todo lo que uno tiene como empresa hoy es radicalmente distinto, pero muy distinto a lo que tiene. Y si a alguien le parece que pasar de 4.000 funcionarios como tenía ANCAP en el año 93-94 a 2.000 en el 2005 y a 2.900 en el 2015, con la empresa distinta que tenemos, yo creo que se equivoca mal en cuanto al concepto de decir cómo han crecido los funcionarios o cómo ha crecido el gasto. No se termina de aceptar entonces que ANCAP ahora es una empresa vigorosa. Eso es lo que usted está transmitiendo como mensaje. Que bueno, claro, que hay algunos sectores del sistema político uruguayo que terminan resistiendo que ANCAP sea una empresa vigorosa. Bueno, yo creo que sí, lo he dicho en otras entrevistas, el fondo del asunto es ideológico. Yo creo que el fondo del asunto es la discusión sobre el rol de las empresas públicas y en especial el rol de ANCAP, en este caso para el Uruguay. Entonces, esa es la discusión de fondo y es, tal vez, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal, es una discusión que lamentablemente el Uruguay no la da, a pesar de que ha estado presente desde los inicios de las empresas públicas. Digo, ANCAP fue discutida en el año 1931 en su conformación por legisladores, que es bueno volver a esa fuente y volver a leer a don Pepe Valle, a Herrera y bueno, y a varios actores de la época que está muy bueno porque muchas de las cosas que se discuten hoy ya se discutían en esos inicios. Sabe que quien esté del otro lado y no coincida con su visión me va a decir, pero preguntale porque hay un tema de que es de gestión. Por ejemplo, se va a poner la lupa sobre los 30 millones de dólares famosos de Pluna, que incluso usted tuvo participación en ese hecho y se menciona también en la comisión investigadora. ¿No es parte de la gestión de una empresa evitar estas pérdidas y este tipo de situaciones? Por supuesto, eso sucedió. Nosotros sabemos y está en la investigación interna de ANCAP. Hay personas sancionadas por eso o fueron sancionadas por eso y por lo tanto todo el trámite y el episodio, digamos... ¿Sabe que desde la oposición dice que los sancionados fueron en realidad el último eslabón de la cadena? No, hay 4 personas que llegan hasta una gerencia, así que no son los eslabones más débiles. Eso no es así. Basta con leer los reglamentos y las sanciones en ANCAP. Está claro de que no fue así.
Y realmente el impacto, digamos, en la realidad de la gestión de ANCAP, por supuesto que fue importante. Fueron de esa magnitud, de 28 o 30 millones de dólares, algunos de los cuales seguramente recuperaremos a través de las formalidades, digamos, jurídicas, obviamente, que se están llevando adelante. ¿Mantiene la expectativa de recobrar algo? No, pero muy poco, digo, seguramente si nosotros tomamos algo de los créditos que se van a distribuir, va a ser un porcentaje mínimo. Pero bueno, eso es cierto, la gestión en parte por ese tipo de cosas, pero hay que reconocer, los errores están ahí y están tratados como fueron tratados y están las personas sancionadas como fueron sancionadas. ¿Usted reconoce como un error en su momento haber aceptado esos cheques? Por supuesto, porque es un procedimiento que no debió ocurrir. El tema de los cheques, básicamente, entre comillas, como un engaño, digamos, en el plazo, no debió ocurrir, sin lugar a dudas. ¿Es verdad que UTE adelantó el pago de combustible por 100 millones de dólares para este 2015? UTE tiene con nosotros un acuerdo comercial para la compra de gasoil para UTE desde hace, no sé, 10 años, 5 años, 15 años, no importa. En ese acuerdo comercial está previsto el prepago de UTE para sus consumos de gasoil. ¿Es frecuente? ¿Pasa todos los años entonces? Bueno, necesariamente tiene que pasar porque así está acordado, pero voy a hacer algún relato extra por tu pregunta, para que le quede claro a la gente, porque tomamos este dato como algo puntual. En realidad, el contrato habla de que UTE debe prepagar el consumo de su combustible, por lo tanto lo que hace UTE es correcto y lo está haciendo. Pero vamos a contar alguna anécdota de 2 o 3 años para atrás. Cuando UTE tenía algunas dificultades financieras y no podía incluso pedir prestado en el mercado financiero nacional, ANCAP salió en una oportunidad por lo menos para 150 millones de dólares para UTE. En ese momento UTE no podía enfrentar el mecanismo que estaba previsto en el contrato de pagar anticipadamente y no lo hacía. Ahí no escuché ninguna voz que dijera UTE no está pagando anticipadamente como corresponde al contrato. Hoy esa cifra es el pago anticipado que está previsto en el contrato para comprar gasoil. Es eso. Lo invito, ya nos quedan pocos minutos lamentablemente, pero lo invito a compartir esta tabla que fue compartida por varios integrantes de la oposición en las redes sociales sobre todo. Y hace referencia a el precio del combustible en Uruguay, sobre todo en relación con Latinoamérica. Y ya lo vamos poniendo en pantalla, y sí se ve, ¿no? La lista, Uruguay aparece como el país con el combustible más caro, después viene Cuba, República Dominicana, Chile, Costa Rica, bueno, en fin. ¿Es así? ¿Es correcto este gráfico? ¿Tenemos el combustible más caro de América Latina? Nosotros siempre hemos dicho que tenemos un combustible que refleja exactamente la realidad de los precios internacionales y de los costos internos del Uruguay. Eso quiere decir que el Uruguay nunca, hasta ahora, ha subsidiado los combustibles como en todos y cada uno de esos países que no los veo porque además no tengo los lentes, pero en todos y cada uno de esos países se hace habitualmente, incluso en aquellos de esos países que producen petróleo. Entonces, lo primero que hay que decir es que el Uruguay respeta de alguna manera el comercio internacional y sus variables por sus precios y también los costos internos. No hay ningún subsidio para ANCAP ni para los combustibles en el Uruguay, salvo los que están cruzados entre los precios, por ejemplo el supergas, que seguramente si lo ponen en esa tabla estaremos al fondo, no está subsidiado por el gobierno, sino que está subsidiado por los otros productos que vende ANCAP. En primer lugar eso. En segundo lugar no tenemos petróleo. En tercer lugar somos una escala tan pequeña y tan al sur que los costos generalmente son más altos para el Uruguay. Pero bueno, la realidad del país y la realidad del Uruguay en general, creo que en esto coincidimos todos, somos un poco caros, medidos en dólares, y no pasa solo con los combustibles. Pasa con otros productos, incluso con alimentos que son muy importantes para los uruguayos. Entonces nos tenemos que resignar, por lo menos a mediano plazo, y hasta tanto, usted me va a decir, bueno, si llegamos a encontrar petróleo, la realidad podrá cambiar, me imagino. La realidad va a cambiar fundamentalmente si encontramos petróleo, pero no especialmente por los precios. Yo creo que la realidad del Uruguay... ¿Vamos a tener petróleo? ¿Vamos a seguir teniendo el combustible más caro de la región? No, yo creo que el petróleo en realidad nos da la oportunidad potencialmente de tener una riqueza que puede transformar buena parte del Uruguay o potenciar muy buena parte de lo que el Uruguay hace bien hace mucho tiempo. El petróleo es una riqueza como cualquier otra. El tema es cómo nosotros usamos esa riqueza para potenciar al Uruguay, sobre todo en el desarrollo del futuro. Y esa es la clave. Aparte de eso, los combustibles, pero digo, me parece que es mucho más importante pensar, y esto es lo que quiero transmitir como estrategia para el Uruguay, en esa potencial riqueza como parte de las cosas que el Uruguay puede tener para su futuro y para asegurar su futuro, pero no especialmente para los precios. Voy a poner un ejemplo. Venezuela tiene el precio más barato del mundo en combustible. Sí. Usted va a Venezuela y llena el tanque con 4 bolívares. Eso es cero casi. Y si va a Noruega,
que también es un excelente productor de petróleo y un excelente estratega en el fundamento, digamos, de su riqueza y su proyección, es el precio más caro del mundo. Entonces, ojo, acá no hay ni de un lado ni de otro políticas extremistas, digamos, ni las que ANCAP puede pensar si tiene petróleo el Uruguay. Yo creo que el Uruguay, y no solo ANCAP, tiene que pensar mucho más en esa riqueza desde otro punto de vista. A pesar de eso, obviamente, a los combustibles y al precio lo va a favorecer, porque si digo que en esa comparación, en esa lista que ustedes ponían, ahí hay problemas de escala, problemas de ubicación geográfica, problemas de subsidio, problemas de que no somos productores de petróleo, obviamente si somos productores de petróleo el precio va a cambiar. José Colla, le agradecemos su presencia esta mañana. Nos quedaron muchísimos asuntos para desarrollar, así que seguramente habrá otras Nicolás, invitaciones. muchas gracias a ti por la entrevista. La pausa y enseguida estamos de vuelta.